Estamos en la Escuela Bíblica Dominical y estamos estudiando la carta a los Filipenses, capítulo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Bueno, esta es una carta que ya hemos repetido algunas veces, que fue escrita en la cárcel. Se le llama la carta del gozo porque en todos los capítulos se menciona la palabra gozo o gozado. Esto significa que quien estaba escribiendo la carta, a pesar de tener dificultades, de ser preso, ¿verdad?, en una cárcel, se mantenía con un espíritu elevado, ¿no? Un espíritu lleno de poder, porque sabía que dependía del Señor, y a pesar de las circunstancias, él manifiesta que tiene gozo a pesar de lo que está enfrentando. El gozo se debía a varias cosas. Por ejemplo, tenía gozo porque la iglesia estaba caminando bien, la iglesia de los filipenses. Esta iglesia era una iglesia sana, era una iglesia colaboradora, era una iglesia que ayudaba al apóstol Pablo no solamente a predicar el evangelio, sino aún con cuestiones económicas para que Pablo pudiera sostener su ministerio. Ahora bien, y hemos dicho también que pues el apóstol Pablo está animando a estos hermanos a no dejarse llevar por malos obreros. En este capítulo precisamente, el consejo del apóstol Pablo dice, bueno, y él dice, cuidado, bueno, porque hay falsos obreros, y que le llaman perros, ¿verdad? Hay falsos obreros, y él dice, cuídense de estos perros, de estos falsos obreros, cuídense de la circuncisión. La circuncisión era precisamente una práctica de los judíos, y ellos estaban llevando a los hermanos a decir, bueno, es cierto que ustedes son salvos por la fe, pero también es necesario, si ustedes son judíos, ¿verdad?, ustedes tienen también que cumplir con los ritos de la ley. Y el apóstol Pablo ya había escrito a muchas iglesias diciendo que no. Es más, en un concilio, todos los apóstoles tomaron acuerdo, ¿verdad?, que lo único que tenían que hacer todos los creyentes de ir para allá después de ese concilio era simplemente no comer sangre de ahogado. De ahí no debían de cumplir ningún rito de la ley, y además no debían de cumplir la ley, porque la ley no servía para nada, para salvar a alguien. Servía para llevar a Cristo, ¿verdad?, a la gente, pero no servía para salvar a nadie. Entonces, en este capítulo estuvimos viendo en el domingo pasado que habían unos falsos obreros ahí, o unos malos obreros que querían meter la circuncisión. Y por eso Pablo da una explicación, ¿verdad?, en los primeros versículos. También vimos que nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Y cómo es que somos la verdadera circuncisión? Porque dice Pablo, nosotros somos la circuncisión del corazón. Hemos sido circuncidados no del prepucio, sino más bien del prepucio, pero del corazón. Ahora, ¿por qué? Porque hemos confiado en Cristo. Entonces, esa es la manera como hemos sido circuncidados por nuestra fe en Cristo. Ahora, entonces, y el apóstol Pablo dice, bueno, nada tienen que hacer en la carne, nada tienen que hacer en la carne, es por la fe únicamente en Cristo. Ahora, si yo tuviera que gloriarme, podría gloriarme, dice el apóstol Pablo, porque fui circuncidado al 8º día, soy
de nacionalidad judía, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, bueno, perseguidor de la iglesia. Es decir, si quieren en cuanto a salvarse a través de la ley, quizá yo fuera el primero, dice Pablo, pero no es así, no es así. Ahora entonces, y por eso él está recomendando a la gente de Filipos que tengan cuidado con estos malos obreros. También el apóstol Pablo explica aquí algunos objetivos que él tenía. Y uno de los mayores objetivos era pues lograr para sí mismo la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, fíjense bien que esa debería ser la meta de todos los creyentes: lograr para sí mismo la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, y ustedes saben, hermanos, que cuando empezamos a predicar el Evangelio, aún la gente se revela, ¿verdad?, con el Evangelio. Y el Evangelio simplemente es la cuestión básica para que la gente pueda salvarse. Pero de ahí, cuando la gente cree en el Evangelio, ahí hay un camino que recorrer para el conocimiento de Cristo. Y la gente conoce quizás dos eventos importantes a través de la práctica en la historia de Jesús. Solamente dos eventos importantes conoce de Cristo. La mayoría los conoce. Aún el mundo pagano y aún aquellos que se consideran religiosos no lo saben. Y dice, bueno, el nacimiento de Jesús y la muerte de Cristo. Y son dos eventos que se celebran en el mundo a través de toda la historia, ¿verdad? Y puesto, por ejemplo, el nacimiento de Jesús por medio de la Iglesia Católica fue introducida, ¿verdad?, a la celebración. Y ya decíamos el 24 que fue para contrarrestar una práctica pagana, pero también la Navidad, el nacimiento de Cristo, se ha constituido una fiesta pagana. Porque ¿cuál es el objetivo de la gente en Navidad? Emborracharse, y hacer fiestas, grandes fiestas, el negocio y todo, ¿verdad? Prácticamente a Cristo lo dejan por un lado. Ahora entonces, y la otra es el sacrificio de Cristo, o sea, una semana dedicada a celebrar la Semana Santa, donde se celebra la última semana de Jesús. Pero ¿entiende la gente esta semana? No, ¿verdad? La gente entiende que es día de descanso, una semana de descanso. Los empleados se alegran, ¿verdad? Una semana de descanso. Y entonces, pero los religiosos andan ahí, ¿verdad?, con la imagen todos los días. Y andan ahí, pero ¿entenderán realmente lo que hacen? Vino un sacerdote que se llamaba Elías, aquí del apellido Rivera, del lado de San Gerardo. Entonces, les dijo la primera vez que vino él y que iban a haber una celebración de la Semana Santa: no quiero un monte aquí en el templo, porque ¿quién lo va a ir a votar? Me va a tocar a mí. ¿Quién va a votar? No quiero monte aquí en el templo. Y dice la viejita Piatas a hablar para allá, para Santiago de María, que nos quiten ese sacerdote porque ya nos quiere quitar la tradición. Entonces la gente lo ve más como una tradición que verdaderamente el espíritu que tiene este evento. Ahora, Pablo dice, el objetivo mío o la meta que yo me propongo es tener un conocimiento profundo y amplio de Cristo. Ahora, si le hiciéramos un examen a todos, hermanos, ¿qué saben de Cristo? ¿Hasta dónde, verdad, seríamos capaces de dar alguna referencia de lo que es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿A quién vino Cristo a esta tierra? ¿Verdad?
cuáles quizás son el desempeño de Cristo en cada uno de los aspectos teológicos que para lo que Él vino a esta tierra. Y ahora entonces, si empezáramos a hablar acerca de esto, ¿cuánto sabemos acerca de él? Y Pablo dice, bueno, yo quiero tener un conocimiento más profundo de Cristo. Imagínense que él tenía un conocimiento profundo, porque cuando vemos las cartas que escribió, ¿verdad? Vemos ahí una teología profunda que dice el apóstol Pedro. A uno que escribe Pablo dice, a veces ni lo entiendo, pero sin embargo es de Dios, ¿verdad? Pablo era profundo para escribir acerca de Cristo. Ahora, pero él dice, bueno, si todo lo que tengo, todo lo que tenía, posición social, religión y quizás el aspecto económico, todo lo estimé como pérdida por amor a ganar a Cristo. Es decir, y cuando dice lo estimo como basura, en la Biblia literal dice como estiércol. No dice como una. Bueno, en la Reina Valera, ¿verdad? Lo suaviza un poco, pero en la Biblia literal dice como estiércol. Y en la Reina Valera también antigua, de las más viejitas, se encuentra así. Los modernistas le han ido cambiando, ¿va?, el sentido a la palabra. Más sin embargo, Pablo dice, yo no estimo las cosas que yo tenía, no las estimé como fundamentales en mi vida, sino más bien, para mí lo mejor era tener a Cristo. Y contrario a la gente religiosa en este tiempo. La gente religiosa debe tener una buena posición allá en los Estados Unidos, Canadá y los países de primer mundo. Los pastores tienen una buena posición. Es decir, allá le da un estatus social al pastor, no como aquí en estos países, ¿verdad? Pero los pastores se amanecen y se llenan de vanagloria y después se olvidan de Cristo y dejan todo por un lado, ¿verdad? El rebaño no es tan importante, pero para Cristo el rebaño era importante. Fíjense bien que con solo que estudiáramos el papel del buen pastor, nos daríamos cuenta, tendríamos un conocimiento profundo de Cristo. ¿Cuál era el papel del buen pastor? Porque el buen pastor era Cristo, ¿verdad? Entonces, y dice Cristo, ¿verdad? Aquellos que, contrarios a mí, dice el Dios Cristo, son asalariados, no les importa. La posición que ocupan, no les importa el rebaño, las ovejitas. Y de eso tenemos mucho hoy en día, ¿verdad? Ahora entonces, también él dice que él quería ser hallado en Cristo, no con sus propios esfuerzos, sino más bien por la fe en Cristo. Ahora, entonces, hoy en día también eso es una cuestión, bueno, muy común en las iglesias, que la gente está tratando de ganar a Cristo. Dicen ellos, ¿verdad? Yo quiero ganar a Cristo. Pero Pablo dice, ser hallado en Cristo, no por mis propios méritos. Ser hallado en Cristo por lo que soy, un pecador. Y Cristo dice, bueno, yo no he venido por los justos, sino que he venido por los pecadores. Entonces, el entender ese papel, ¿verdad?, fundamental en la vida de quienes somos, es importante, porque nos vamos a dar cuenta de que no somos nada, ¿verdad? No somos nada delante de Dios, pues no somos nada. Ahora, pero ¿qué es lo verdaderamente grande? Es la gracia de Dios, ¿verdad?, que vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Y Pablo dice, yo no quiero ser hallado por lo que yo era, por mi estatus social, por mi posición, por mi religión,
por donde nací y todo eso. Y algunos se quieren apoderar de la iglesia y dicen, no, porque yo aquí nací. Pero si la iglesia se le pertenece al Señor, es de Cristo, ¿verdad? No es de los hombres. Y fíjense que me daba risa en una iglesia que ya el pastor está anciano, ya a punto de morir. Le preguntaron a la esposa, y después de que muera el hermano, ¿y usted qué va a hacer? Voy a pastorear la iglesia. Porque si después de él, digo yo, y después mis hijos. ¿Será correcto eso? Primero, las mujeres no deben de pastorear. Pero en esa iglesia, hermano, quien manda es la mujer. Yo recuerdo que fui una vez a una reunión de pastores ahí, y quien estaba liderando era la mujer. Ahí. Y regañó al esposo, delante de todos los pastores. Ya te dije cómo vamos a hacer las cosas, dejar de estar haciendo otras cosas así, no como yo he dicho. Y después que fue la esposa, le dijimos al hermano, hermano, ¿quién manda aquí? ¿Quién es el pastor aquí? No, es que ya vimos hablar, pero él queriendo, ¿verdad? Cambiarla. No, ya entendimos que la que manda es ella aquí. Y tuvimos que hacer un estudio del papel del pastor ahí, ¿verdad? Y el hermano terminó diciendo, pero también hay pastoras, hermano. ¿Y a dónde encontramos pastoras en la Biblia? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento no encontramos pastoras. Encontramos pastores. Ahora entonces, vemos que, bueno, dice Pablo, yo no quise ser hallado a través de sino por la fe en Cristo. Ahora entonces, la pregunta importante que debemos de hacer, ¿logró ese objetivo Pablo? De tener un conocimiento profundo de Cristo. Claro que sí. Miren, si Pablo escribió acerca de la iglesia y de la relación con Cristo, ¿cuál es el papel fundamental de la relación de la iglesia con Cristo? Y aquí es donde a veces nos da tristeza a los líderes cuando vemos que como que la iglesia estuviera divorciada de Cristo. Es decir, no es coherente con el papel realmente que debe desempeñar la iglesia. La iglesia es para exaltar a Cristo, pero a veces no vemos eso. Luego de eso vemos avergonzando a Cristo. Y es lo contrario, ¿no? Ahora entonces, Pablo pudo escribir esa relación perfecta de la iglesia y habla acerca del papel de Cristo, como Cristo, bueno, tuvo que sacrificarse por la iglesia. Y cuando estaba viendo acerca de cómo Cristo se estaba sacrificando para la iglesia, para que la iglesia pudiera ser establecida y para que la iglesia pudiera surgir y para que la iglesia podría ser bendecida, entonces nos damos cuenta, decimos, bueno, qué tremendo, ¿verdad? No es realmente coherente la iglesia con lo que realmente Cristo quiere. Yo recuerdo que un hombre que yo conozco estaba como de unos 25 años y se casó y le dijo a la esposa, mira, le dijo, mientras voy y gano allá en Estados Unidos el pasaje para llevarte a ti, cuídame la niña que dejaba una niña parapléjica, ¿verdad? Y cuidarme el varoncito y después vamos a ver cómo hacemos para que mis hermanas lo cuiden y yo te llevo para allá para que vayamos a hacer un dinero y vemos cómo sacamos adelante a la familia. Y cabal, mire, en un año pagó la deuda que llevaba, al año y medio ya tenía recogido el dinero para llevar, se la lleva, ¿verdad? Y ¿saben qué pasó? Fue llegando allá, se casó como otro allá. Y a veces es lo que hacemos nosotros con Cristo, ¿verdad?
hacemos con Cristo. Es decir, no somos tan coherentes en nuestra posición que ocupamos. Cristo ha dado su vida, ¿verdad? Se ha sacrificado por nosotros. ¿Nosotros qué? No, decimos, como todo es por gracia, Cristo dio su vida, yo no tengo que hacer nada, pues. Como que queremos decir, ahora nos vale, ¿verdad? Y ya nos salvó. Pero no es así. El apóstol Pablo y todos los que escribieron la Escritura dicen que la iglesia debe tener un compromiso con Cristo, una empatía en el amor de Cristo, y debe de haber precisamente una responsabilidad hacia Cristo, el llamado, ¿verdad?, del amor que Cristo tiene hacia la iglesia, pero la iglesia respondiendo también con amor hacia él. No como esta mujer, ¿verdad?, no tenía amor para nada, para el esposo, tratando de sacar el hogar adelante, y solo esperó que le diera el pasaje para irse para allá, y allá cambió de rumbo. Este hombre se sacrificó, ¿verdad?, pero a la mujer le vale. Entonces vemos que muchas veces así somos los creyentes también con Cristo. Ahora, entonces, el apóstol Pablo tenía metas, se había propuesto metas, y veamos algunas de las metas que él se había propuesto. Entonces, una de las metas en las que se había propuesto, en el que estudiamos en el versículo 8 en el domingo pasado, era conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Otra meta, su segunda meta era conocer el poder de su resurrección. Ahora entonces, el poder de la resurrección es fundamental, porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido si Cristo simplemente hubiera muerto? No hubiera habido resurrección, no hubiera tenido ningún sentido, ¿verdad?, la muerte de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo y la resurrección nos dan el amparo de poder gritar y decirle al mundo: nosotros somos salvos, porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo y estaba satisfecho. Por el sacrificio de Cristo Dios estaba satisfecho, y por eso la resucitó y lo llevó a su diestra otra vez. Significa entonces que estaba el aval de Dios, ¿verdad? Pablo dice: quiero conocer más profundamente esa situación, la resurrección. Ahora entonces, y él tuvo que escribir un capítulo completo sobre esto. También tener comunión con los padecimientos de Cristo. Otra meta, tener comunión con los padecimientos de Cristo. A algunos les gusta sufrir, aunque a la mayoría no les gusta, ¿verdad? Dicen, no, sería masoquismo. Pero Pablo dice tener el sufrimiento. Y miren, cuando escribimos nosotros a veces en los bosquejos que hacemos, allí a veces yo escribo y digo, bueno, el sufrimiento que Pablo tuvo que pasar, nosotros no le llegamos para nada. Pero Pablo todavía está diciendo aquí: quiero tener más comunión con él. Y miren, la historia de Pablo, cuando escribe en sus cartas, el sufrimiento que tuvo que pasar es tremendo. Un sufrimiento tremendo. Pero todavía dice, me falta. Es decir, que no estaba completo en el sufrimiento. Ahora, nadie anhela el sufrimiento, pero Pablo dice, no, necesito ser igual a Cristo en el sufrimiento. Y por último, él dice, morir como Cristo. Morir como Cristo. Ahora entonces, eran metas para él. Y sabe que entonces llegamos al versículo 12 y dice, en el versículo 12 del capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora fíjense bien, este versículo que dice que no es que sea perfecto, no está hablando de la vida de santificación, no está hablando de eso. Más adelante sí va a hablar de la santificación, pero aquí, imítenme a mí. Ahora entonces, nosotros ni siquiera hemos empezado. Y él está hablando que un corredor en el estadio, ¿verdad?, va a tratar de ganar el premio. El premio, es decir, esa carrera que Pablo empezó. Dice, bueno, Pablo fue llamado con un propósito. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, vamos a ir, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Veamos el versículo este pasaje trata acerca del encuentro de Pablo con Jesucristo y de su llamado. Dice que Pablo iba, ¿verdad?, hacia Damasco y se encontró con Cristo, y en el versículo 4 dice, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, el encuentro de Pablo con Jesús era para llamarlo, su llamado, con un propósito. Y entonces veamos el versículo 15, ¿cuál era el propósito? Él le dijo, se te dirá lo que debes hacer. Ahora el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, hermanos, en estos versículos encontramos el propósito de Dios para Pablo. Ahora, Pablo dice, no he alcanzado todavía por lo que he sido llamado. He sido asido, dice Pablo. Todavía no lo he logrado, no soy perfecto en esto. Es decir, y nosotros, hermanos, ¿cuándo vamos a llegarle a los pies siquiera de Pablo? Fíjense bien que la mayoría de creyentes hemos llegado a un tiempo donde todo es cómodo, ¿verdad? Entonces nos hemos acomodado muy bien. La iglesia primitiva no, porque la iglesia primitiva era perseguida y andaban predicando el evangelio y todo. Y hermanos, ¿estará la gente necesitada hoy día de que se le hable de Cristo? Claro que sí. Claro que sí. Y miren, la predicación del evangelio debería de expandirse no solamente en nuestro lugar cercano, ahí debería empezar, pero hay mucha gente que está oyendo mensajes, pero mensajes equivocados, no está oyendo la sana doctrina. Yo le doy testimonio de una señora que se llama, me parece que Linda se llama, la otra señora que viene ahí del Santo Tomás. Esa señora tenía una alergia en cuanto a los evangélicos. Y llegamos allí y entonces yo nunca había llegado a la casa de la hermana Olinda, que es
la hermana, la profesora, sino que yo iba a evangelizar otros lugares y el hermano Aníbal con la hermana Lidia iban ahí. Entonces, y resulta que la última vez que fuimos los vimos tres. Y les digo yo voy a ir con ustedes, hermano, a ver a dónde van ustedes. Entonces, y resulta que estaba la señora ahí, lavando. Entonces, y nadie, el hermano, no le hablaba al hermano Aníbal. Y entonces, y de repente le digo yo, y a usted ya ha oído hablar del Evangelio, no quiero saber nada de él. Yo soy católico. Pero dime, los evangélicos andan más perdidos que saber quién y empieza a dar un machetazos, ¿verdad? Mire, no es que yo no le voy a hablar de iglesia, de religión, ni de gente. No, ¿para qué me va a hablar? Y tengo dos hermanos que son evangélicos. ¿Para qué me va a hablar? Ya sé cómo son los evangélicos, mis hermanos son lo peor que hay. Porque a lo mejor los creyentes a veces se vuelven tan legalistas y tan perfectos que a la gente que está a su alrededor quieren verla igual a ellos. Y no son perfectos. Y no cumplen. Y son los que a veces mal testimonio dan. Y entonces, pues dije yo, aquí ya tenemos un problema, ya nos habló de los hermanos de ellos. No, pero mire, yo no le voy a hablar de sus hermanos, ni de gente, ni de religión, ni de iglesia. Yo le voy a hablar de un mensaje que Dios ha dejado para usted. Eso quiero hablar, un mensaje que Dios ha dejado para usted. Y entonces, y empiezo a presentarle el Evangelio y ella no dejaba. Y de repente, el Espíritu Santo la tocó y se sentó a oír el mensaje. Y aproveché 15 minutos para presentarle el Evangelio. Y cuando le estaba explicando, no hombre, mire, me dice, ¿qué vida eterna? Y cuando uno se muere, si las tripas le comen los perros, sin tripas se va, me dijo, así le pasó a un fulano por ahí, que ahí se murió. Sin tripas se fue. Dios mío, le digo, ¿verdad? Esta mujer estaba toda, no, le digo, pero cuando resucite, esa gente va a estar completa otra vez. ¿Sabía usted eso? Y empiezo, ¿verdad? Hasta el fin, que puso atención completo, ya no habló. Y entonces, y de repente, le agradecí, ¿verdad?, por habernos escuchado y nos fuimos. Y me cuenta la hermana, después que fueron ustedes, yo estaba haciendo un mandado, llegué y me contó que habían estado ustedes y que nos habían tratado mal. Todavía los traté mal, que no hubiera hecho ellos. ¿Y qué te dijeron ellos? No, ellos no me ofendieron nada, ni trataron de defenderse por lo que yo les decía. Simplemente me hablaron la palabra de Dios, me tuvieron paciencia. Nunca me habían hablado así. El siguiente día que estaba en el culto, estaba necesitada de Dios, pero estaba resentido con los creyentes, ¿verdad? Porque los creyentes a veces somos más legalistas que saber qué. Y queremos imponerle leyes a la gente. Y dice la señora, bueno, aquí vengo, dice, estoy agradecida que me dieron un mensaje. Y ahí andaba el 24. Y la hermana está trayendo gente. Y mire, trajo un montón de jóvenes ahí, ¿verdad? Para el 24. Y me dice, y le digo yo, la vamos a visitar y vamos a hacer posible de hacer una reunión ahí en su casa. Dime, le voy a ver a quién invita. ¿Está dispuesta? Y aquí, ¿verdad? A veces hay gente que tenemos de tiempo, hermano, podemos, ay, qué frío, hermano, siempre teniendo casa. Ahora entonces, pero Pablo dice, bueno, Pablo fue llamado para un propósito, predicar el Evangelio a los gentiles, predicar a los reyes, a los gobernantes y predicarle a los judíos también, es decir, que tenía todos los espacios para poder predicar. Para eso fue llamado, pero Pablo dice, no he sido perfecto en esto, en la batalla que llevo, en la lucha que llevo. Entonces Pablo consideraba que fallaba así también. Ahora, pero nosotros, hermanos, cuando empecemos nos vamos a dar cuenta que hay muchos obstáculos en el camino, muy difíciles.
Y tenemos muchas veces que encontrar gente que no quiere a los evangélicos. Y me dice un señor afilando una cumita, ¿verdad? Una vez, una cumita. Entonces, y yo hablándole a la señora de él, y se me va, me dijo. Se me va. De aquí es mi casa, aquí mando yo. Sí, tiene razón de que usted manda. Yo no le digo lo contrario, se me va. Ahora entonces, porque aquí solamente creemos en el niño de Atocha. Y si no hace caso, le vuelo la cabeza. No, disculpe, mire, no me vaya a golpear, porque si me golpea, va a ir a parar a la cárcel. Usted ya está mirando. Ya no está para que vaya a la cárcel. Sí, pero aquí se me respeta al niño de Atocha. Ahora entonces, significa que vamos a encontrar gente así, ¿no? Y unas hermanas que andaban conmigo, por primera vez había salido una hermana, ¿verdad?, a predicar, y sale a la carrera cuando vio la comida. Y andaba la hija del Señor también, y sale a la carrera, y me deja viendo listo ahí en una mano, platicando con el hombre. Ahora entonces, y cosas así tenemos que enfrentar. Más sin embargo, la gracia de Dios es abundante, ¿verdad? Es abundante en la vida de los creyentes que, bueno, tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Amén, hermanos. Que es el que nos cuida, nos guarda, nos saca y nos da las palabras adecuadas para poder hablarle a la gente. Ahora Pablo dice, no lo he alcanzado, es decir, la carrera, la meta que tengo, ¿verdad? Para lo cual he sido asido, ¿verdad? Todavía no la he cumplido. Y el apóstol Pablo es uno de los ejemplos humanos más grandes que tenemos en cuanto a los ministerios. Es uno de los ejemplos humanos más grandes que tenemos. Pero Dios lo usó porque estaba dispuesto. El problema nuestro es que no estamos dispuestos. Viene un año, otro año, y pensamos ya al final del año, ¿verdad? ¿Cuánto me puedo comprometer yo para este año, ¿verdad?, para servirle al Señor? Y sigue la rutina de siempre. Y pasamos lo mismo, ¿verdad? No cambian las cosas. Ahora entonces, y vemos aquí que dice el apóstol Pablo en el versículo 13, bueno, en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ahora, uno de los problemas, de los grandes problemas, son los fracasos. A veces, cuando fracasamos en una empresa, en algo, ¿verdad?, que nos proponemos hacer y fracasamos, y pues, ya está aquí, ¿verdad? Ya no. ¿Sí? Ya no. Y a veces dentro de la iglesia un ministerio. Alguien empieza entusiasmado con un ministerio y de repente fracasa en el ministerio y dice, bueno, ya no quiero seguir. Pero Pablo no era de eso. Si nosotros vemos a Pablo en los ministerios, el ministerio que él tenía era un ministerio que era empoderado por el Espíritu Santo, pero el problema es que en el camino van a surgir problemas, pero no hay que quedarse ahí. Pablo nos da un gran ejemplo aquí, ¿verdad? Olvide lo que está atrás y vamos hacia delante. Lo que está por venir es mejor, hermanos, ¿verdad? Lo que quedó atrás, olvídelo. Hay quienes que confiaron en Cristo hace 30 años y todavía no olvidan, ¿verdad?, los problemas que tuvieron que enfrentar al principio. Al principio de la vida de los creyentes muchas veces hay problemas. Y eso Dios lo deja que surjan. ¿Saben para qué? Para que usted vaya creciendo y madurando. Porque si no madura, entonces va a quedar como niño. Y si se queda como niño ya es un problema. Para un creyente debe de haber crecimiento. Los niños
se les da el chupón y la pacha. Y los niños recién nacidos se les da lo mero básico. Pero tienen que crecer, porque el Señor no solamente lo ha llamado para ser creyente, para ser salvo y para tener vida eterna, sino que lo ha llamado también para tener ministerios. Si usted no tiene ministerios, le animamos que en este año usted pueda decir, bueno, yo quisiera tener un ministerio. Ahora entonces, aquí no le cerramos las puertas a nadie. Lo único que les decimos, capacítese. Porque no vamos a poner, por ejemplo, a un ministerio de enseñanza a alguien que no sabe doctrinas, que no tiene las doctrinas ni siquiera básicas, pero necesita instruirse. Y por eso, fíjense bien, tenemos un instituto bíblico, y en ese instituto bíblico queremos que todos los que enseñen estén ahí. ¿Para qué? Para que puedan capacitarse. Ahora entonces Pablo, bueno, él decía, bueno, yo no lo he alcanzado y comprendo, dice Pablo, que no soy perfecto, pero olvido de los fracasos de atrás y voy hacia adelante. Hacia adelante. Imagínense a alguien que vaya en una competencia de carrera, pues porque Pablo es la ilustración que pone aquí, una competencia de una carrera en un estadio. Va a la carrera, ¿verdad? Y va de los primeros y de repente se cae y le pasa a nosotros. ¿Le va a quedar aquí o se va a levantar y va a seguir corriendo? Algunos se quedan ahí. Pero ¿cuál debería ser, debería ser la realidad de ese creyente? No quedarse ahí, levantarse y vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Ahora entonces Pablo dice, yo voy hacia la meta. Y el problema es que cuando no tenemos nada de meta, ¿verdad? Entonces la vida se vuelve, como creyente, se vuelve sin sentido. Bueno, llegó el domingo y como es domingo, vamos a ir a la iglesia. Oyó el sermón, pasó toda la semana, no agarró la Biblia, no oró, no hizo nada. Entonces, otra vez el domingo, y eso se le llama religión, prácticamente, ¿no? Un religioso que va todos los domingos al culto. Igual como cuando éramos católicos, pues íbamos a misa todos los domingos. Yeah. Ahora entonces, y muchos, ¿verdad? De la iglesia católica van a la misa el domingo, pero ni siquiera pusieron atención porque están planeando con el compadre ahí a la par, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir después de que salgamos de aquí, verdad? Sería bueno que nos tomáramos una cervecita el domingo, compadre, ¿verdad? El domingo, y van y planean, y te van, ¿verdad? A un restaurante a tomar una cerveza. Después salen bolos a pegarle a la señora a la casa. La misa no sirvió para nada. Ojalá que no sea con los creyentes así, igual, ¿verdad? Ahora entonces, vemos aquí en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, Pablo tenía una meta fijada ya, hasta dónde quería llegar. Ahora, ¿cuál era la meta de Pablo? Simplemente cumplir con lo que se le había establecido y morir y está ahí. Pablo estaba pensando todavía más allá. Y los creyentes deben de pensar más allá. No como esta señora que decía, ¿verdad? Si le sacan las vísceras, los perros, dice, así se queda, lo van a enterrar, ya no hay más que hacer. No, después de esta vida viene una vida por delante. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Es un Dios de vivos. Ahora,
Pablo estaba hablando pensando en la resurrección y a ir más allá de la presencia de Dios o a la presencia de Cristo, donde iba a ser premiado. Iba a ser premiado, iba a ganar un premio. Y a muchos predican que en este versículo dice, bueno, tienes que esforzarte para ganar la salvación, porque la salvación es el premio que Dios te va a dar. Es un error, es un error. Dios no da premios como salvación. Te va a dar premios por tu ministerio, por el trabajo fiel que pudiste hacer en este mundo, mientras estabas en este cuerpo. Pero la salvación es un regalo, ni discusión de eso hay, ¿verdad? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora es un regalo de Dios. Una cosa es el premio y otra cosa es un regalo. El premio se lo ha ganado, el regalo no se lo ha ganado. Solo aquí en Chapetí es que veo yo que igual a la canción golpe con golpe yo pago, ¿verdad? De guardar las tarjetas de los que vinieron a la actividad que yo hice, dicen a la gente que vienen a recopilar las tarjetas, porque esa tarjeta significa la tarjeta que llevó en el regalo. Guardarla. Y un día vi yo a una señora que estaba haciendo eso y le pregunto, ¿y por qué la guarda? ¿Qué me dijo? A la que me mandó regalo, yo le voy a llevar regalo, y a la que no me mandó, yo no le llevo. Eso significa que no era regalo, pues. Tenía que pagar por el regalo que le llevaron. ¿Sí? ¿Está comprometido alguien que lo inviten a llevar regalo, hermano? No. Pero ahora ya la cuestión social se ha vuelto tan perigüeña, ¿verdad? Que regalo de sobre. Regalo de sobre. Si alguien yo lo voy a invitar, no tengo por qué poner que me lleve regalo. No, porque entonces es comprometer a otra gente, ¿verdad? A otra gente que no tal vez ni tenga dinero en el momento y tiene que ir a fiar a la tienda, ¿verdad? Para llevar un regalo. Ahora entonces, no, ¿verdad? Ahora entonces, Pablo dice, bueno, estoy pensando en la meta que me he propuesto de llegar a la presencia de Cristo, al tribunal de Cristo, para el premio, el supremo premio que me va a dar el Señor allá. El premio que Dios me va a dar. O sea que Pablo tenía bien definido, ¿verdad?, cuál era su camino al seguir. Pero también el apóstol Pablo dice, bueno, ya estudiamos eso, ¿verdad? Ya acabamos de pasar eso. Las cosas que Pablo tenía en mente: sufrir igual a Cristo, morir igual a Cristo, pero resucitar igual a Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes a lo mejor vamos a sufrir por tener algún ministerio. Y les digo, y a veces por los mismos hermanos, a veces dentro del ministerio, dentro de la iglesia, a veces por el ministerio, por los mismos hermanos. Y otros se molestan por el ministerio que el otro tiene. Pero los que se molestan por lo general no hacen nada. No hacen nada. Ahora entonces, y él dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos. Bueno, aquí está hablando ya de madurez en la vida cristiana. Así que todos los que, fíjense ya que allá dicen, no soy imperfecto. Pero ¿cuál? En las metas que él se había propuesto. Pero ahora dice, así que todos los que somos perfectos, está hablando de los que han alcanzado una madurez. La palabra perfecto no significa sin pecado, no significa eso. No significa maduro, que ha crecido, que ha tenido un conocimiento amplio de las Escrituras y que ha llegado a un nivel que no se queja. No se queja. Fíjense bien, muchos dicen, cuando ya no pueden hacer nada, dicen, he acabado la carrera. ¿Pero cuál carrera si no hizo nada?
acabado nada. He acabado la carrera y todavía esperan corona, ¿verdad? Igual que Pablo. Pero este hombre sí estaba comprometido. Él sí había terminado la carrera cuando ya iba a morir. Él podía decir eso porque realmente era un hombre que estaba comprometido con el Señor y que cumplió, ¿verdad?, con lo que se había propuesto hacer y para lo cual lo había llamado. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo dice, bueno, él dice, les animo, hermanos, y así como yo siento, ustedes también. Y aquí es donde está el detalle importante, ¿no? ¿Cuántos creyentes de esta iglesia para este año que viene se van a comprometer a tener un ministerio y a servirle al Señor? Pero no solamente de palabras, sino más bien de hechos, ¿verdad? Porque esto es las iglesias no prosperan por palabras, prosperan por hechos. Bueno, alguno puede decir, hermano, pues yo no puedo ir a predicar, no, pero puede orar. Puede orar. Fíjense bien que este predicador evangelista que surgió en Estados Unidos era un hombre que no era muy letrado, era un anciano, y después, ¿verdad?, en el camino tuvo que estudiar teología y a ir aprendiendo la palabra. Pero le preguntaron cuál fue, ¿verdad? Ya cuando ya estaba en la vejez, ya no podía. Le preguntaron cuál fue la mayor satisfacción de su ministerio para que tuviera éxito. Sí le preguntaron, ya parece que de apellido Moody, algo así, este hombre. Le dijeron, el mayor éxito de mi predicación no se basaba en lo que yo decía, ni en el poder que yo tenía. El mayor éxito de mi ministerio era porque antes hacían unas tarimas de madera, los predicadores, era que tenía 4 o 5 ancianos allá abajo de la tarima orando en el momento de la predicación. Orando. Y se convertían miles de personas. Y entonces no era por lo que yo, por el poder que yo tenía, sino porque Dios usaba a los que estaban ahí sirviendo. Entonces, hermano, si Dios quiere usarte, pero para eso necesitas ponerte en el camino, ¿verdad? Y decir, bueno, yo quiero servir. Porque aquellos que dicen, bueno, yo no sirvo para nada, ya están vencidos prácticamente, ya fracasaron. El que dice que ya no sirvo para nada, ya fracasó, porque ya lo tiene en su mente, ¿verdad? Ya lo tiene en su mente. Pero el que dice, Señor, yo no puedo, pero tú quieres usarme, pues dame aquí la capacidad para hacerlo. Y sabe que Dios le ha dado capacidad a todos. No hay nadie que no tenga capacidad. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento que creímos en Cristo, recibimos un don. Todos tenemos un don. Y ese don es el poder que Dios te ha dado, ¿verdad?, para servir. El problema es que algunos quieren hacer lo que no les ha dado Dios. Dios te ha dado un don para que poder, y algunos 2 o 3. Ahora entonces, y vamos terminando, y dice el versículo, en el versículo 16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, pintamos una misma cosa. El deseo de Pablo es que todos los creyentes tuvieran ese pensamiento que él tenía. Esa misma regla de fe, ¿verdad? Ese mismo propósito de servir, el mismo propósito de tener un conocimiento alto de Cristo. Porque muchos nos conformamos solamente con saber
que Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Y murió por los pecadores, pero debemos ir más allá. ¿Quién era Cristo? Ahora entonces, y Pablo los anima y dice, no se queden estancados ahí. Vamos hacia la meta. La meta es del supremo llamamiento es llegar, ¿verdad?, al galardón que Dios nos va a dar también. Ahora entonces, y si Dios te va a usar y te usa y tú te dejas llevar, y un día en la presencia de Cristo, en el tribunal de Cristo, Dios te va a bendecir con un don. Y algunos dicen, con una corona, pastor, no, posible que te dé un ministerio allá en el reino de los cielos. Porque el que sirve aquí va a servir allá. Pero el que no sirve aquí, no va a servir allá, ¿verdad? Bueno, entonces terminamos el estudio de la escuela bíblica y vamos a continuar entonces con el culto. Vamos a orar. Señor Dios,